Eso. Bueno, pues aquí hay dos invitados con quien quisiera que nos acompañaran a conversar con ellos. En primer lugar, el ex juez Gerardo Carlos Altieri, ex juez presidente del Tribunal Federal de Quiebras en Puerto Rico. ¿Cómo estás, juez? Buenas noches. Bienvenido. Gracias por invitarme. Y el licenciado Juan Carlos Viga, que es abogado experto en quiebra. ¿Cómo está, licenciado? Saludos, buenas tardes. Bienvenido. Bueno, juez, un poco tratemos de entender dónde estamos, de qué se trata todo esto, cómo yo, que estoy en mi casa allí disfrutando de este programa y que soy un ciudadano normal, puedo entender este asunto. Bueno, no es fácil, ¿no? La verdad es que estamos en un hito histórico. Es la primera vez que un gobierno central como los estados no se pueden declarar en quiebra, pero Puerto Rico, bajo esta ley federal, se le ha permitido esa ventaja de que puede acogerse. Tiene que tener uno quizá una visión un poco más amplia. La palabra quiebra no se debe ni utilizar, porque esto no es una quiebra, esto es un proceso de saneamiento, de reajuste. Es una cosa positiva. Lo que se está pasando verdaderamente como cuando uno se enferma, pues mira, tenemos un problema fiscal y económico en el país y hay que llevarlo al hospital inmediatamente. Y la sala de emergencia pues no es una cosa para uno molestarse sin asustarse demasiado, aunque a veces da miedo, porque la gente no conoce lo que pasa allí, pero tú tienes que llevar al paciente por ese proceso de recuperación. Así que es un saneamiento, una recuperación, es una cosa positiva. Y la gente no se debe asustar porque eso te esté llevando a un tribunal no de quiebra, de reestructuración. Esto es una reestructuración, una forma de reajustar las deudas y que todo el mundo se tranquilice, que no se demanden, que se eviten las demandas porque hay un automatic stay, una paralización de reclamaciones contra el gobierno. Explíqueme esta parte donde el juez es el que tiene la toma de decisiones de cómo cómo se separaría un dinero para las partes esenciales, las necesidades esenciales del país y cómo se separa la otra parte para pagarle a los acreedores que haya que pagarle. ¿Cómo se hace ese trámite? Para dar a entenderlo un poco. Bueno, esto se parece mucho a lo que sucedió en el municipio, no Argentina, que es un país independiente, separado, pero sí se parece mucho al capítulo 9 de Detroit, de la ciudad de Detroit. Allí un juez de quiebra y un juez de distrito pudieron negociar todas las obligaciones y eso tomó solamente 7 meses. En 7 meses se aceleró la quiebra. Por supuesto, toma mucho tiempo en lo que uno se intercala de nuevo en los mercados, de que se abren los mercados de crédito de nuevo para una entidad gubernativa insolvente como está Puerto Rico. Puerto Rico está insolvente, tiene un problema de liquidez mayormente y tiene un problema de que ha perdido verdaderamente los mercados. Los mercados se le han cerrado a Puerto Rico y ningún gobierno como el nuestro, ninguna entidad municipal puede operar hoy en día si no tiene crédito. Se ha perdido el crédito. Así que hemos sobrevivido 2 años, del 2014, sin coger prestado, pero le estamos cogiendo prestado a los contribuyentes, le estamos cogiendo prestado, no le estamos pagando las deudas a los bonistas, o sea que estamos siendo financiados pues, hasta cierto punto por los suplidores, por los contribuyentes, ¿no? Que no es la mejor forma de subsistir. Así que hay que buscarle una solución, una reestructuración de la deuda, que es lo que hace falta. En este caso, ¿qué es el paso A, paso B? Porque la quiebra, o sea, la quiebra o el proceso no está adjudicado, sino que está solicitándose. Bueno, ahora mismo la Junta de Control Fiscal está solicitando al Corte de Distrito a un juez que van a asignar precisamente para ver la quiebra de Puerto Rico. Y yo comparto con el ex juez presidente Gerardo Carlos, que no es una quiebra per se, pero se parecen tanto que sí podemos utilizar el marco de una quiebra para poder describirla. Y ciertamente una reestructuración. Y a diferencia de un proceso de quiebra, esta ley promesa bajo el título 3 sí provee un mecanismo para que el juez deniegue la solicitud para entrar inmediatamente a un proceso de quiebra. Y si ya como ustedes comentaron, los bonistas ya están diciendo que no se le dio oportunidad y que la Junta interfirió y podría el juez ordenar a que regresaran a una mesa de mediación. Pero lo más interesante de este proceso de reestructuración es que contrario al sentimiento de fracaso que la gente absorbe automáticamente, aquí lo que tenemos es una excelente oportunidad. Primero que nada, nadie puede proponer una reestructuración de una deuda que no haya sido auditada.
Eso es un reclamo del pueblo, que lo estamos pidiendo a gritos. Vamos a ver de qué compone esa deuda. Sí. Y para concluir esa parte, si yo sé cuánto es la deuda, si hay una deuda que es inconstitucional, ilegal, yo podría exigirle al gobierno, al juez del proceso de reestructuración, mire, esa deuda no se puede pagar porque no cumple con los requisitos de ley. Ahora, si el juez determina que deben de regresar a la mesa los acreedores y el gobierno, ¿eso sería una extensión del stay que venció el pasado mayo? O sea, ¿se mantendrían paralizadas cualquier tipo de demanda? Fíjese que es una orden del tribunal a que vayan a mediación bajo la ley promesa, bajo el título 3. O sea que quiero que visualice que la paralización es tan pronto se radica. O sea que aquí el beneficio realmente es poder determinar cómo se va a pagar esa deuda. Entonces mucha gente piensa, me voy a quedar sin país. No, aquí lo que se va a hacer es, yo tengo de los 70 millones, los 100 y pico millones, lo que sea, mira, lo vamos a hacer de esta forma. Estos convenios colectivos, toda esta forma que obliga al gobierno a cómo manejar su dinero, se puede reestructurar. Pero no hay duda, perdóname, Yolanda, pero no hay duda de que, como decía el juez, es un país insolvente que no tiene recursos, sin estar pagando a los bonistas. Cuando el juez decida que le paguemos a los bonistas X cantidad de dinero, con lo poco que tenemos, pues por algún lado van a tener que sacar dinero y hay que recortar. O sea, habría que establecer un recorte masivo en unas áreas para poder cumplir con el acuerdo que llegue el juez. O con la sentencia que llegue el juez. Bueno, lo que pasa es que la planificación tiene que ir basada en una viabilidad. Y eso lo usamos mucho en la Corte de Quiebra, que es si un plan es viable o no es viable. Porque yo no puedo destrozar los derechos básicos de todo ser humano aquí en Puerto Rico para pagar, pues yo tengo que vivir. Yo no puedo seguir pagando la deuda a través de taxes. Yo no puedo seguir pagando la deuda dejándole pagar a los suplidores. Tiene que reorganizarse de una forma que haga sentido para que todo pueda llegar a su armonía. Y aunque no tenemos acceso a los mercados de crédito, sí tenemos la oportunidad de reinventar la forma en que manejamos nuestro dinero. Y algo, para terminar, nosotros importamos el 85% del consumo. Si el gobierno se dedicara a tratar de fortalecer la economía local, ese dinero no saldría de Puerto Rico y podríamos reinyectarlo a Puerto Rico y crear un nuevo cash flow. Pero esos serían unos supuestos más allá de... Yo lo que quisiera es que para que la gente entienda lo pragmático de los próximos días. O sea, yo leí que los que demandaron todavía siguen en negociación, conversaciones. Cuando el país acude a título 3, se suspende lo que estaban haciendo, negociando todavía, porque ellos hablaban de incluso después de capítulo 3, seguir conversaciones. Mire, se puede llegar a acuerdos después de estos son procesos de reorganización, de rehabilitación, de saneamiento. Olvídate la palabra quiebra. Quiebra es liquidación. Tú no puedes liquidar un gobierno. Gobiernos no se liquidan. El capítulo 7 liquida, pero olvídate de la palabra quiebra. Y no hay confiscaciones ni embargos por ahora. No, estos procesos de rehabilitación, de reorganización, es tratar de buscar que todo el mundo pueda, los acreedores cobren algo y el gobierno pueda seguir funcionando. Precisamente, o sea, hay un orden va a haber unos 120 días en que estamos protegidos, pero ellos pueden incluso retar el pedido nuestro de capítulo 3, de título 3, ¿es correcto? Eso es correcto. ¿Y qué pasaría ahí? ¿El juez puede decidir que no tenemos el derecho? Pueden objetar y estoy seguro que van a objetar. Entonces el tribunal da una vista, los oye y lo más posible es que lo desestime. Le digo, no, pero las objeciones van a ser que no hay estados auditados y que no se pudo haber certificado porque no habían estados auditados. Eso es verdad. Pero el juez le puede buscar la vuelta a eso. Hay borradores de estado. Si hay buena voluntad, si hay buena voluntad, no sabemos el juez. Depende del juez. Pues usted dijo hace unos minutos que lo más parecido es Detroit. Se parece a Detroit, sí. ¿Y qué pasó en Detroit? ¿Qué le pasó a la gente? ¿Qué le pasó a la gente en Detroit? O sea, ¿cómo vivieron? Bueno, porque eso es lo que se pregunta a la gente es qué me va a pasar, cómo voy a vivir, me van a regular la basura, va a haber medicina en los hospitales. El problema fundamental en Detroit era las pensiones de los empleados públicos. Se les recortó. Entonces, los planes de salud. Recortar. Aquí todavía no hemos entrado en la cuestión de retiro. Ese es un problema muy serio que tenemos, como que nadie quiere hablar de pues eso. Precisamente, no tienen prioridad los pensionados por encima de los otros acreedores, por ejemplo, los GO, o sea, o están en la parte de servicios esenciales. ¿Qué es lo que hay? O sea, ¿a quién se atiende primero?
los pensionados no hay dinero ahora mismo. Estaban supuestamente entrando al Fondo General el pago. Pero si el dinero que es del Fondo General para pagar acreedores, los acreedores también son los retirados. Aquí se radicó un caso. Comienza la paralización automática, que es una sombrilla que protege al Estado, al gobierno, a los puertorriqueños de cualquier demanda. Todas las demandas se paralizan. Y le da tiempo entonces al gobierno y a la Junta, que es el representante del gobierno, de presentar un plan de reajuste. Llaman adjustment plan, un plan de ajuste. No una liquidación, no una quiebra, no, es un plan de ajuste. El plan de ajuste van a entrar todos los economistas mejores del mundo, de Puerto Rico y de afuera, muy bien pagados, millones de dólares se van a gastar en eso, y van a presentar un plan a 5 años posiblemente. Ahora, una pregunta, en el caso de, por ejemplo, partiendo de la premisa que usted sea el juez, y quiero preguntar a los dos, pero partiendo de la premisa que usted sea el juez de este caso, ya hay una demanda. Tú eres amigo mío, ya hay una demanda que plantea que copar o controlar todos los recursos del Departamento de Hacienda. Que se radicó en Nueva York. Que se radicó en Nueva York. Sí, eso se paraliza. Si usted es juez de este caso, ¿cómo se empieza a manejar esto? Todas estas demandas, ¿cómo empiezan a trabajarse? Todas esas demandas se paralizan. Aquí tiene que centralizarse ahora. El primer evento que va a tener el juez son las objeciones al plan, pero hay una provisión en promesa que dice que por 120 días no se puede atacar el plan. O sea, que no se puede atacar la radicación, perdón. Pero la paralización automática está ya, tenemos la protección del automatic stay. Pero hay uno de los acreedores, trató ha estado atacando el plan certificado del gobierno y sin ese plan no se puede acudir al título 3. Pregunto, eso es un argumento, eso se va a decidir en esa vista inicial, que una vez el juez presidente nombre a un juez de distrito, que podría ser en Puerto Rico, puede ser un juez de afuera, que lo asignen aquí. Pues el caso se radicó en el distrito de Puerto Rico, se radicó en la Corte Federal en Atorrey. ¿La auditoría de la deuda depende estrictamente de la voluntad del Estado, del gobierno, o puede el juez ordenar una auditoría de la deuda? Bueno, yo me voy a aventurar con esta pregunta. La respuesta la voy a aventurar. Qué bravo es. Pero oigan esto, si yo fuera un juez que tengo a cargo el futuro de 3.5 millones de habitantes y yo tengo la oportunidad de examinar un plan y ese plan tiene una deuda y yo no sé, eso es como si me entregaran una factura para pagar una cuenta y yo no sé en qué se consiste. ¿Cómo yo voy a tomar una determinación si yo no sé en qué consiste la deuda? Precisamente, perdóname, es que el juez cuestionó, usted dijo ayer que había que airear los números porque habían dudas y habían conflictos de intereses. Bueno, son dos cosas separadas. Puerto Rico tradicionalmente tiene un problema serio con proveer información. Y ustedes que son periodistas saben. Y los números económicos están dudosos. No tenemos estados auditados desde 2014. ¿Y los conflictos de interés? Con 3 años. Los conflictos de intereses se han levantado en varios sitios ya anteriormente porque hay miembros de la Junta de Supervisión que han participado en estas emisiones. Hay consultores, hay abogados, hay contables que han participado. Hay bancos que están envueltos, que no quiero mencionar quiénes son, pero hay bancos que están envueltos en ambos lados, hay casas de corretaje. Todo esto se está investigando, hecho sea de paso, por el Securities and Exchange Commission, ¿no? Hay posibles violaciones a leyes federales. Este juego apenas comienza. Sí, me voy a tomar la libertad de seguir inventándolo más adelante para seguir analizando el tema, porque sin duda es un tema que pique y se extiende. Gracias, juez. Gracias, licenciado. Agradecido. Gracias por invitarme. Voy a una pausa, regreso con diferentes invitados, entre ellos Manuel Sidre, José Luis Dalmao, Carmelo Ríos y otros distinguidos invitados. No nos vayan.